Y quiero invitaros a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, versículo 4. Y quisiera que en esta mañana pudiéramos leer y exponer los versículos 13, 14 y 15, estos tres versículos concretamente. Y dice así la palabra del Señor, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. No sé cuántos de vosotros habéis tenido la oportunidad de realizar mudanzas, trasladarse de una casa a otra. Algunos de nosotros hemos hecho esto, incluso estamos experimentados en esto de mudarnos de un lugar a otro. Y cuando uno pues está preparando una mudanza, está haciendo cajas, empaquetando cajas, pues descubre cuántas cosas hemos estado acumulando con el paso del tiempo. Cosas que cuando vamos a guardarlas nos asombran, ni recordábamos que teníamos esto o aquello. Cosas que ni siquiera hemos usado, pero que están ahí almacenadas, guardadas en el trastero, Algunos de vosotros tenéis un cuarto trastero, ¿Y qué es un trastero? Pues un lugar donde se guardan los trastos, ¿Y cuántos vamos acumulando con el tiempo? Es verdad que algunas de esas cosas son útiles, son necesarias, pero que incluso aún siendo necesarias, pues a veces las olvidamos, las guardamos. Y de la misma manera podríamos decir que sucede en el plano espiritual. A lo largo de nuestra vida como creyentes, hemos estado recibiendo del Señor abundantes bendiciones. Cada día estamos recibiendo diferentes cosas que el Señor nos da, preciosas, recursos que Él nos da para que podamos vivir la vida cristiana. Pero tenemos que reconocer que muchos de esos recursos, muchas de esas bendiciones, las estamos guardando, las estamos escondiendo. Quizás como aquel que contó Jesús, aquella historieta de un señor que recibió unos talentos, unos recursos para que hiciera uso de ellos y resulta que cogió y los escondió, los guardó bajo tierra. ¿Y cuántas veces, hermanos y hermanas, tú y yo hacemos esto? El Señor nos ha colmado de grandes y ricas bendiciones que no solamente están para enriquecer nuestra vida, sino también para que sean usadas y que podamos enriquecer a otras personas que nos rodean, y no solamente a los propios hermanos y hermanas en la fe, sino también a aquellas personas que no conocen a Cristo. Sin embargo, tú y yo cogemos esas bendiciones espirituales y las guardamos, las escondemos. Es interesante que en esta carta que estamos viendo de Pablo a los Corintios, su segunda carta, él una y otra vez está recordándole a estos hermanos las cosas que ellos tenían gracias a ser hijos e hijas de Dios. Hay varias cosas que ya hemos estado viendo. Por ejemplo, si nos ceñimos al capítulo 3, que ya vimos, ¿verdad? Él en el capítulo 3, versículo 4, decía que tenemos tal confianza en Cristo para con Dios. Tenemos confianza. Versículo 12 decía que teníamos esperanza. Teniendo tal esperanza,
El capítulo 4 en el cual ya nos encontramos, versículo 1, comienza diciendo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, estas responsabilidades de servir al Señor, teniendo este ministerio. Versículo 7 que vimos la semana pasada, pero tenemos este tesoro. Y ahora en el versículo que hemos leído en esta mañana, versículo 13, dice que teniendo el mismo espíritu. ¿Cuántas cosas tenemos los creyentes? ¿Cuántas bendiciones el Señor derrama sobre nuestras vidas? Todos los creyentes tenemos bendiciones que nos son comunes a todos. Es verdad que luego tenemos otras bendiciones que quizás no todos tienen. No todos los creyentes tenemos los mismos dones. Tenemos dones porque el Espíritu Santo, una vez que nos convertimos a Cristo, una vez que Dios mora en nuestra vida por medio del Espíritu, como mínimo recibimos un don. En cierta forma podríamos definir un don como una responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos para que la usemos. Eso sí, los dones son variados. Hay muchos dones dentro de la iglesia. No todos tenemos los mismos dones. Quizás no todos los creyentes tenemos los mismos recursos económicos. No todos los creyentes tienen la misma facilidad a la hora de enfrentar un examen en el instituto o en la universidad. No todos tenemos el mismo nivel de madurez. Dependiendo de los años que llevemos en los caminos del Señor, tendremos una madurez o quizás otra. Dependiendo de muchas cosas, ¿verdad? Pero lo cierto es que todos los creyentes disponemos de una serie de bendiciones, de recursos, de los cuales podemos y debemos hacer uso de ellos. Y en estos versículos que acabamos de leer, estos 3 versículos, al menos encontramos 3 de esos elementos que deben caracterizar la vida de cada creyente, Y es interesante que estos 3 elementos que aparecen en este texto, en cierta forma ya lo hemos visto en diferentes cartas del apóstol Pablo. Esos elementos son la fe, la esperanza y el amor. Cuando Pablo, por ejemplo, escribió su primera carta a los Corintios, capítulo 13, hablando del amor, él decía, y ahora permanecen estos 3, la fe, la esperanza y el amor. Y es algo que caracterizó a muchas de las iglesias del Nuevo Testamento. La iglesia de Éfeso, la iglesia de los Colosenses, la iglesia de los Tesalonicenses. Es interesante cuando leemos estas cartas, justo al principio, también lo vemos en la carta a los Corintios, en la carta a los Romanos, pero especialmente esta que he dicho ahora, pues al comienzo de la carta ya Pablo empieza resaltando estas características, estos elementos que eran propios de un creyente, de alguien que había recibido a Cristo en su vida. Si me acompañáis, por ejemplo, simplemente para ver uno de ellos en esta mañana, Colosenses. Estamos en Corintios, después de Corintios viene Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Y ahí en Colosenses capítulo 1, nada más iniciar su carta, Pablo dice que daba gracias a Dios por estos hermanos en Colosas, porque había oído, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Fijaos, fe, amor, esperanza. Esto es algo que evidentemente tenemos los creyentes. De hecho, por la simple realidad de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, decía Pablo en su carta a los Gálatas, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto está en la vida del creyente. Es verdad que a veces lo tenemos muy escondidos.
lo hemos guardado en el trastero. Está en casa, pero está guardado. Casi ni se ve muchas veces. Pero este es el fruto del Espíritu que debe manifestarse en la vida del creyente. Pero tristemente, eso muchas veces no es lo que ocurre, no es lo que se manifiesta. Por tanto, fijaos, Pablo, en estos 3 versículos que hemos leído, si volvemos a nuestra carta a los Corintios, Pablo en primer lugar habla de la fe, y que esa fe es una confianza consecuente. El que cree en el Señor evidentemente tiene que ser coherente con esa creencia. Dice Pablo, versículo 13, que hemos leído en esta mañana, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también, dice Pablo, creemos, por lo cual también hablamos. Es interesante que esta expresión que aparece en el versículo 13, conforme a lo que está escrito, es una referencia que está haciendo Pablo al Antiguo Testamento, lo que se había escrito en esa parte de la Escritura, el Antiguo Testamento. Y concretamente se está haciendo referencia al Salmo 116. En el Salmo 116, el salmista, si vamos a él en nuestras casas y lo leemos, descubriremos que el salmista, en una situación de adversidad, de sufrimiento, hasta el punto de ver peligrar su vida, a pesar de eso, él siguió confiando en Dios, dependiendo absolutamente del Señor. Vamos un momentito, por favor, al Salmo 116. No lo vamos a leer entero, pero vamos un momentito para que podamos observar esto. En el Salmo 116, el salmista comenzaba diciendo: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Fijaos, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Él describe una situación realmente dramática por la que estaba pasando. Sin embargo, a pesar de todo eso, versículo 10, que es el versículo que Pablo menciona en nuestro texto de 2 de Corintios. Dice versículo 10, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Sí, es verdad, lo estaba pasando realmente muy mal, pero a pesar de eso, seguí confiando en el Señor. Creí, tuve fe y por tanto esa fe la expresé hablando a otros acerca de este Dios tan grande, tan misericordioso. En cierta forma, esta es la declaración, hermanos y hermanas, de aquellos creyentes que a pesar de encontrarse en medio de la aflicción, siguen confiando en Dios. Siguen confiando en Dios. Y Pablo toma esta declaración del versículo 10 y la toma para sí. Versículo 13 de nuestro pasaje. Pero teniendo el mismo espíritu de fe o la misma actitud de fe conforme a lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Pues Pablo hizo referencia concretamente al Salmo 116, versículo 10, que dice: creí, por lo cual hablé. Y dice Pablo, de igual manera nosotros con esa misma actitud de fe creemos y también hablamos. Dice el versículo 13 en otra versión. Es decir, lo uno lleva a lo otro. El que cree es consecuente con esa verdad que ha creído, que ha recibido. Pablo no concebía, hermanos y hermanas, que una persona que dice creer en Cristo guarde silencio al respecto. Él no concibe eso, sino que el que cree, aún en medio del sufrimiento, aún a pesar de la aflicción por la cual está pasando, aún en medio de esa situación, habla acerca del Señor, testifica, no se calla,
sino comparte estas verdades. A pesar de que la situación pueda ser muy adversa. En cierta forma es lo que le ocurrió a Pedro y a Juan al comienzo de la iglesia primitiva, cuando fueron apresados por predicar a Cristo, lo metieron en la cárcel, los líderes religiosos, luego lo sacaron y le dijeron, os vamos a soltar, pero con la condición de que no habléis más acerca de Jesús. Y Pedro y Juan, capítulo 4 de Hechos, dice, no señor, nosotros creemos que es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Por tanto, fijaos lo que dice Pablo y Pedro, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos. Lo que ha hecho Cristo en nosotros ha sido tan grande que no lo podemos callar. Que en cierta forma es esto lo que tú y yo hemos manifestado esta mañana. Bueno, los que hemos cantado los cánticos que se han presentado hace un ratito. No podemos callar del amor de nuestro Dios. Tenemos que compartirlo. Pablo es consciente de toda la situación tan difícil por la cual ha estado pasando. Lo vimos la semana pasada. Recordemos los versículos anteriores. Estamos atribulados, versículo 8, en todo. A nivel físico, a nivel mental, espiritual, social, nos están dando por todos lados, dice Pablo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, sí, mas no desesperados. Perseguidos, cierto, pero no desamparados. Derribados porque nos han golpeado, nos han hecho daño y hemos caído al suelo. Derribados, sí, pero no destruidos. A pesar de toda esta situación que estamos experimentando, hasta el punto que dice versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, siempre vivimos en el filo de la navaja. Siempre estamos enfrentando la muerte cara a cara. Sí, es cierto, pero nosotros confiamos en Dios. Nosotros hemos creído en Él, por tanto, compartimos el Evangelio. Seguimos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Al igual que ocurrió con el salmista, también le sucedió a Pablo y a sus compañeros. Pablo declara que es porque tenemos fe que creemos y hablamos. ¿Qué tres verbos más importantes aparecen en el versículo 13? Tenemos, creemos y hablamos. Y los que conocen la gramática griega nos recuerdan que estos tres verbos están en presente. Lo que indica que esto era algo que sucedía de manera continua. Tenemos fe, nosotros creemos cada día, hablamos cada día. La misma confianza que caracterizaba al salmista es también la que caracterizaba la vida de Pablo y sus compañeros. Por eso ellos dicen, ¿tenemos la misma fe? Y conforme a lo que está escrito, ¿qué escribió el salmista? Él creyó y por tanto habló. Pues dice Pablo, pues de igual manera hacemos nosotros. Sí, lo que sucedió en el pasado es un ejemplo para nuestras vidas, está diciendo Pablo en este pasaje. Que aquellos hombres y mujeres que destacaron por su fe en el Señor en el Antiguo Testamento, es la misma fe que también destacó en los hombres y mujeres que vemos en el Nuevo Testamento. Porque hay una sola fe. No hay diferentes clases de fe. Decía Pablo también a los efesios, hay un solo cuerpo. Los efesios había un problemilla allí, los judíos por un lado, los gentiles por otro. Y dice, no. Ahora en Cristo somos uno. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, un Espíritu Santo se refiere. Hay una sola esperanza. Hay un solo Señor, Jesucristo. Hay una sola fe. Hay un solo bautismo.
hay un solo Dios y Padre de todos. Interesante que aquí parece aunque el término Trinidad no aparece en la Escritura, la Trinidad, sin embargo, evidentemente, lo que esta significa, sí lo vemos a lo largo de las Escrituras. Un Espíritu, un Señor, un Padre. Efesios 4, versículos 4 y 6. Por tanto, ahora Pablo se está identificando con el salmista, declarando que al igual que el salmista confió en Dios en medio de la persecución, en medio de la aflicción, él también consideró hacer lo mismo. Lo mismo. Qué hermoso, ¿verdad? De igual manera nosotros, con esa misma actitud de fe, o el espíritu de fe, dice la Reina Valera, creemos y también hablamos. Lo cierto es que cuando, por ejemplo, vamos a la epístola a los Hebreos, allí su autor, el autor de esta carta, en el capítulo 11, empieza a hacer una lista de esos hombres y mujeres, bueno, algunos, no están todos, algunos poquitos de esos hombres y mujeres que destacaron en el Antiguo Testamento por su fe, a pesar de las circunstancias que le rodearon a todos y cada uno de ellos. Sin embargo, se mantuvieron firmes, confiando en Dios, siguieron adelante. Algunos como Moisés, dice ahí el autor de la epístola a los Hebreos capítulo 11, que él se comportó él vivió como viendo al invisible. Al invisible no se le puede ver, porque es invisible. Pero Moisés dice que él vivía como si el Señor estuviera a su lado. No lo veo con mis ojos físicos, pero sí con mis ojos de la fe. Y por eso vivieron de aquella manera. La fe, no cabe duda que era necesaria, importante. Bueno, ya lo dice en ese capítulo 11, versículo 6. Decía el autor, pero creo que lo tengo aquí. Sí, correcto. Decía el autor pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Sí, incluso a los que le buscan en medio de la aflicción, en medio de la persecución, del sufrimiento. Personas que dicen, lo estoy pasando mal. A veces tengo ganas de volverme atrás, de abandonar al Señor porque no veo que Él me esté ayudando. Pero sin embargo, yo sé en quién he creído. Por tanto, yo sigo adelante, a pesar de que ahora esté todo oscuro, que no pueda ver con claridad. Yo sigo adelante. Creo y por tanto hablo, actúo de manera consecuente. Obviamente esa fe que tenían estos personajes, como luego el apóstol Pablo y los que vemos en el Nuevo Testamento, no era una fe ciega, fe en algo, a ver si nos va bien, si yo me esfuerzo, no. Esa fe la tenían puesta en una persona. Pablo, en su carta a los Efesios, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero ¿fe en qué o en quién? Pues en una persona llamada Jesús de Nazaret. Por eso ahí el autor de la epístola a los Hebreos, capítulo 11, después de describir una larga lista de hombres y mujeres que destacaron por su fe, comienza seguidamente el capítulo 12 y dice, pues teniendo nosotros alrededor tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en todos esos hombres y mujeres que acabamos de mencionar en el capítulo 11. ¿Dice eso? Pongamos los ojos en esos personajes bíblicos, Abraham, Moisés, Sara, Rahab. No. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es a Él a quien debemos mirar. Es en Él en quien hemos depositado nuestra fe, hermanos y hermanas.
Y cuando tú y yo depositamos nuestra fe en el Señor, independientemente de cuáles sean las circunstancias que estemos viviendo, podremos seguir adelante, confiando en que el Señor está al control. Por tanto, Pablo en primer lugar destaca este elemento que debe caracterizar la vida del creyente, la fe, versículo 13, una confianza consecuente, congruente, coherente. Si creemos, actuaremos, hablaremos. No podemos dejar de hablar, de compartir lo que han visto nuestros ojos, lo que han escuchado nuestros oídos. Qué bueno, ¿verdad? Pero en segundo lugar vemos que ahí está el elemento de esperanza, que aunque no aparece la palabra de manera explícita en el versículo 14, sin embargo sí está ahí implícitamente. Dice Pablo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El tener una fe sólida, firme, consecuente, llevó a Pablo a seguir adelante con su misión, a pesar de la aflicción, de las dificultades constantes con las que tenía que hacer frente cada día. ¿Por qué? ¿Por qué él pudo hacer esto? Bueno, porque tenía su esperanza, hermanos y hermanas, tenía su esperanza en lo que Dios había hecho en el pasado cuando resucitó a Cristo después de haber sido muerto en una cruz. Pablo sabía que de la misma manera que Dios resucitó a Jesús, también resucitará a todos aquellos que hayan muerto físicamente. Pablo estaba en una situación donde evidentemente veía peligrar su vida, como le ocurrió al salmista y a tantos hombres y mujeres en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y como sigue sucediendo en el día de hoy. Personas que por declarar su fe en Cristo Jesús continuamente están expuestos a la muerte. Pero Pablo podía enfrentarse a esto. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios el Padre había resucitado a Cristo y de igual manera iba a ser lo mismo con todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Está diciendo Pablo en estos versículos. Independientemente de lo que le sucediera a él en el presente, su futuro estaba asegurado, garantizado por la realidad de la tumba vacía de Jesús. Esta convicción, hermanos y hermanas, le permitió enfrentarse a todas las dificultades con esperanza. El saber esto le dio esperanza. Versículo 14, sabiendo, ¿lo sabemos, hermanos? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Conocer la verdad acerca de la resurrección de Jesús en el pasado fortalecía la fe de Pablo en el presente y consolidaba su esperanza para el futuro, Y de igual manera, hermanos y hermanas, de igual manera, nosotros también sabemos que el que resucitó a Cristo Jesús de la tumba, también nos resucitará a nosotros en un futuro. Aunque hayamos muerto físicamente, resucitaremos. Nuestro futuro está asegurado, garantizado, no por 2 o 3 años. Hoy en día muchas garantías dura eso, ¿no? 2, 3 años. No. Nuestro futuro está asegurado por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Debido a que Cristo murió y resucitó. Ya lo estuvo diciendo Pablo concretamente a esta iglesia
que al parecer tenían serios problemas en cuanto, oye, ¿qué sucede con los que han muerto antes de que Cristo venga? ¿Dónde están? ¿Qué pasará con ellos? Y Pablo en su primera carta dedicó un amplio capítulo, capítulo 15 de Primera de Corintios, a hablar precisamente de ese tema. Y Pablo allí recuerda que Cristo murió y resucitó. También nosotros tenemos esa esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo al resucitar se convirtió, dice allí en el capítulo 15 de Primera de Corintios, se convirtió en las primicias de los que durmieron. Nosotros también un día resucitaremos. Qué bendita esperanza, ¿verdad? Nosotros también resucitaremos con Jesús. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, como muchas veces recuerdo, de manera especial cuando estamos en un culto, en un funeral, recuerdo muchas veces de que la Biblia nos recuerda que está establecido por Dios que el hombre, la mujer, el ser humano mueran una sola vez. Esa es la realidad. Todos un día vamos a morir. Y todos un día vamos a resucitar. Todos. Incluso los que le dieron la espalda a Jesús también resucitarán. Todos. Ahora bien, aquellos que antes de morir depositaron su fe en Cristo Jesús, creyeron en Él, le aceptaron en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Un día cuando tengamos que cruzar la puerta de la muerte, en ese mismo instante de cerrar los ojos aquí, cuando morimos, de manera simultánea, luego los abriremos con Cristo en el cielo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Resucitaremos para estar con Cristo por siempre, pero aquellos que le dieron la espalda, aquellos que rechazaron a Jesús mientras tuvieron la oportunidad en esta tierra, resucitarán para luego vivir por la eternidad en una muerte, en una condenación eterna, eterna. Pero nosotros, dice Pablo, que tenemos fe en Cristo Jesús, hemos creído en Él, dice, resucitaremos con Jesús. ¿Por qué? Porque ya Él lo había dicho. Recordemos allí, en un contexto también donde estaban enterrando a un hombre, en un contexto de dolor, de tristeza por el fallecimiento de un ser amado, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto o aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús vuelve. Esperamos su segunda venida. Y cuando suceda eso, todos los creyentes que vivan en ese momento ya no morirán físicamente. En ese instante no, ya no experimentarán esa clase de muerte. ¿Por qué? Porque serán llevados con Cristo al cielo. Por eso dice Jesús, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Los que han muerto, que no se preocupen, que resucitarán, no morirán eternamente. Cristo los levantará, pero aquellos que vivan en el momento en que Cristo venga, pues serán llevados con el Señor al cielo. Esta es la esperanza que tenemos aquellos que hemos confiado en el Señor. Y todo esto es gracias a que primeramente Cristo resucitó. Hay más cosas que decir de este versículo, pero me vais a permitir que las guarde para dentro de 2 semanas. Porque si el Señor lo permite, habrá un domingo que solemos recordar como el domingo de resurrección, donde me gustaría volver a este versículo, a este pasaje. Pero por lo pronto me gustaría que simplemente nos quedáramos con esto, la importancia, ¿verdad?, de este elemento que debe caracterizar la vida del creyente, la fe y también la esperanza. Y por último, el pasaje nos recuerda también, versículo 15, el amor, el amor.
La importancia de que como creyentes tenemos un corazón que se preocupa por los demás, un corazón compasivo. Dice versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Es decir, el apóstol Pablo, lejos de centrarse en sí mismo, de preocuparse únicamente de la situación difícil por la que estaba pasando, y él ya la ha descrito y lo seguirá haciendo a lo largo de toda esta carta, donde una y otra vez va dándonos una serie de listas de esos sufrimientos que él experimentó, pero lejos de centrarse en sí mismo, en sus problemas, en sus enfermedades, en sus preocupaciones, él quitó el objetivo de la cámara en sí mismo para trasladarlo a los demás. Pablo demostró una vez más tener un corazón lleno de amor, de preocupación por la vida de sus hermanos en la fe, y no solamente de sus hermanos en la fe, sino también de todos aquellos que aún no han conocido a Cristo Jesús, aquellos que todavía no han experimentado la gracia de Dios en sus vidas. En este versículo 15, Pablo está expresando su adoración a Dios aún en medio de la aflicción, porque sabe que sus padecimientos, lo que él está experimentando en su propia carne, por muy doloroso que sea, esto repercute en un bien para con los demás. Sus padecimientos sirven para que otros conozcan la gracia de Dios. Una gracia que Pablo desea que sea derramada abundantemente sobre los pecadores. Y estos se vuelvan al Señor y le den gloria a Dios. Para que abundando, versículo 15, la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Es decir, Pablo está recordando que todas las cosas que él estaba padeciendo venía como consecuencia de su amor por ellos. Pablo podía haberse evitado muchísimos problemas, muchísimos sufrimientos a lo largo de su vida si él se hubiese despreocupado de sus hermanos en la fe y de los perdidos. ¿Para qué me voy a meter yo en problemas? Que cada uno se apañe. Al igual que yo recibí al Señor de aquella manera, pues que ocurra lo mismo con los demás. ¿Para qué predicar? ¿Para qué proclamar? ¿Para qué hacer esto o lo otro si al final luego me van a dar palos por todos lados? Eso va a ocasionar problemas en mi vida. Por tanto, lo mejor es que cada uno se salve como pueda. Pablo dice, no. Dice que estos padecimientos, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, por amor a vosotros. A lo largo de su vida, ya justo en la recta final, cuando escribió su segunda carta a Timoteo, la última carta que tenemos de él, fijaos lo que él decía: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Para qué? Para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Yo estoy dispuesto a pasar lo que sea, a soportar lo que sea, para que otros puedan conocer al Señor y puedan darle gloria por toda la eternidad. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Pero esta no es la forma en que tenemos de actuar tú y yo, ¿verdad? Porque si somos sinceros, hay hermanos, hay hermanas, hay familiares por aquí, familiares por allá, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, un jefe, una jefa, personas que están a nuestro alrededor que tenemos que reconocer que son insoportables. No aguanto a esta persona.
Y lo decimos tanto de aquellos que son creyentes como también de los que no son creyentes. Y no nos damos cuenta que si Dios ha puesto a esas personas a nuestro alrededor, es por alguna razón. Quizás sea la que el Señor quiere utilizarte a ti para que esa persona pueda conocer a Cristo. Sí, son difíciles de soportar, pero Dios nos pide, incluso dentro del contexto eclesial hay un mandamiento en su carta a los Colosenses: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja con el hermano. Soportaos. Es que tú no sabes quién ha puesto el Señor a mi lado. Ya, pero el Señor te dice que lo tienes que soportar. Tenemos que amar, hermanos y hermanas, incluso a esas personas que son difíciles de amar. Porque si tú y yo no amamos, entonces no somos del Señor. Sí. Si tú y yo no amamos, no somos del Señor, no hemos nacido de nuevo, no conocemos a Dios. Bueno, eso no lo digo yo, Yo aquí lo veo en la primera carta de Juan. Él dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. Si tú y yo no somos capaces de amar a esas personas a las cuales Dios ha puesto a nuestro alrededor, entonces no conocemos a Dios de una forma personal. Dirá Juan un poquito más abajo, versículo 8, luego versículo 20 del capítulo 4 de su primera carta: si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tú dices, yo amo a Dios, para mí Dios es lo más grande. ¿No amas a tu hermano? No, yo no amo a mi hermano porque tú no sabes lo que me hizo. Entonces tú no amas a Dios. ¿Tú no conoces a Dios? No, yo conozco a Dios. No, tú no lo conoces. Esto lo dice así la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Pablo, en ese texto que tenéis ahí, él dice, todo lo soporto. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo. La salvación está en Cristo, que nadie lo olvide. Y obviamente cuando ellos conocen a Cristo, Dios recibe la gloria por toda la eternidad. Por tanto, hermanos y hermanas, ¿qué tres elementos más importantes Dios nos recuerda que debe caracterizar tu vida y la mía como cristianos? Conocer la historia de hombres y mujeres que vivieron por fe, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como también en nuestros días, a lo largo de la historia de la Iglesia. Hombres y mujeres que a pesar de sus dificultades, de sus aflicciones, de sus tribulaciones, se mantuvieron firmes en el Señor, confiaron en Dios. Esa misma clase de fe tiene que animarnos a ti y a mí para también continuar firme en los caminos del Señor a pesar de las circunstancias que nos rodeen. Pablo no quiso esconder estas cosas, no quiso guardarlas en un trastero, no, sino más bien quiso proclamarlo aún en medio de la tribulación. No tuvieron temor de enfrentarse a la muerte. ¿Por qué? Porque tenían puestas sus esperanzas en Dios y sabían que si ellos morían, no pasaba nada, porque al igual que Dios resucitó a su Hijo Jesucristo, también les resucitaría a ellos cuando llegase el momento. Pablo y sus compañeros de ministerio, al igual que la iglesia en Corinto,
al igual que todos los creyentes en el pasado, en el presente, en el futuro, somos vasijas. Decíamos la semana pasada, vasijas en las cuales ha sido derramada de manera abundante la gracia de Dios, pero no para que la guardemos, la atesoremos para nosotros, sino para que podamos compartirla con otros. Por tanto, hermanos y hermanas, al igual que el apóstol Pablo, qué bueno y necesario sería que tú y yo podamos decir con el salmista y con Pablo: creí y por tanto hablé, actué en consecuencia. Amén.